Muy buenas tardes, estimados amigos. Abrimos su programa de medicina y algo más con un tema que es importantísimo en el ejercicio de la medicina y es sobre la protección del personal quirúrgico en el manejo de los pacientes infectocontagiosos. Quiero decirles que es un tema importantísimo en la protección de los trabajadores a la salud y específicamente del personal del ámbito quirúrgico. Y por vía de entrada, he de decir que una enfermedad infectocontagiosa son padecimientos donde está involucrado como agente un agente etiológico de índole infeccioso que es transmisible y que habitualmente se circunscribe por microorganismos que son patógenos, que son capaces de causar la enfermedad. Y por lo tanto, su actividad también está fundamentada en su capacidad de virulencia, en su capacidad de ser agresivos. Y estos agentes infectocontagiosos o transmisibles tienen diferentes mecanismos de transmisión de los cuales voy a ir narrando uno a uno. Primero, fundamental y muy importante, es el contacto directo. Por supuesto, también existe el contacto indirecto y el mecanismo de transmisión por gotas, por vía respiratoria y por vía digestiva. La amplitud de padecimientos infectocontagiosos a los cuales el trabajador está en riesgo son múltiples. Podemos mencionar cólera, tuberculosis, problemas que tienen relación y que se conoce como enfermedades exantemáticas, como el sarampión, varicela, también la escarlatina, y vaya sea de paso, otros problemas como la hepatitis, y tal vez también se debe considerar al virus de la inmunodeficiencia humana. Este solamente es un pequeño grupo de todas aquellas enfermedades a las que es susceptible un trabajador de la salud. Quiero comentarles también, como definición de caso, qué es una infección nosocomial, qué es una infección adquirida en los hospitales. Y por definición de caso, se dice que es la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina y que no estaba presente o en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente al hospital. Esta es la definición de caso de una infección nosocomial y como lo dicta la norma técnica. Pero para que se dé una infección nosocomial, también debemos definir cuáles son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo se definen como las condiciones que se asocian con la probabilidad de la ocurrencia de infección nosocomial, dentro de las cuales se encuentran el diagnóstico de ingreso, la enfermedad de base o las enfermedades concomitantes del paciente, también el área física, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el propio sistema hospitalario, el paciente mismo, la presencia de microorganismos o sus toxinas, la capacitación, la disponibilidad del personal, la evaluación y la supervisión de estándares. A todo ello se le conoce como factores de riesgo. Y quiero comentar que los factores de riesgo
se pueden ubicar dentro de la persona, el lugar y el tiempo. La persona en función de todas sus condiciones que tiene como ser humano, la capacidad que tiene y por supuesto de defensa, qué calidad tiene en su aparato inmunocompetente. También es cierto decir todas las características que le acompañan en cuanto a raza, en cuanto a género, en cuanto a edad, dado que quienes están en mayor riesgo pues son los extremos de la vida, los niños y las personas en edad adulta o la tercera edad. De tal suerte que también existen padecimientos que son propios de las mujeres, como otros que también son de los varones. Luego entonces, todas las características que están en el entorno de la persona y esos factores de riesgo lo pueden hacer susceptible o no de tener un problema relacionado con una infección nosocomial. También quiero comentarles que el lugar es muy importante. Cada unidad hospitalaria es completamente diferente en función de las infecciones nosocomiales. No es lo mismo un hospital pediátrico que un hospital general. Y además, quiero decirle que cada unidad hospitalaria vive su propio destino relacionado con las infecciones nosocomiales. Y dentro del mismo nosocomio también existen áreas que son completamente diferentes en relación a la posibilidad de ser un factor de riesgo para adquirir una infección nosocomial. Por supuesto, aquí hay que hacer notar que existen servicios en las unidades hospitalarias que se ubican como servicios críticos, como la terapia intensiva, como la neonatología de alto riesgo o aquellos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. En cada uno de ellos la suerte es diferente o existen los factores de riesgo en unos más importantes que en otros para adquirir una infección nosocomial. Como ejemplo, podemos decir que los pacientes en una unidad de terapia intensiva son pacientes que están en un estado grave y que además tienen múltiples métodos invasivos y que estos métodos invasivos los ponen con factores de riesgo para adquirir una infección nosocomial que si estuvieran en algún otro servicio del hospital. Entonces, dentro de cada unidad hospitalaria hay servicios de acuerdo a la atención de los pacientes que suministra que tienen mayor riesgo de adquirir una infección nosocomial. El lugar también es importantísimo como factor de riesgo y por supuesto también el tiempo. A menor tiempo de estancia hospitalaria, menores posibilidades de que haya una infección nosocomial. Y por supuesto, una vez que se prolonga la estancia hospitalaria, esto hace que haya mayor riesgo para que pueda suscitarse o contraerse una infección hospitalaria. Quiero comentarles que desde el inicio de este pequeño trabajo iba a versar sobre cuáles son las medidas de protección y por lo tanto de esta breve introducción voy a partir en estos momentos para hablar exactamente de cuáles son las medidas de protección que debe de tener un trabajador de la salud y en este caso especialmente del área quirúrgica. Y quiero decirles que lo que se tiene hasta nuestros días a la mano son las precauciones estándar. Y las precauciones estándar tienen un concepto fundamental que debemos de grabarlo. Y dice que todo paciente debe ser considerado como potencialmente infeccioso, infectotransmisible, hasta que no se demuestre lo contrario. Quiero decirles
que en estos momentos las precauciones estándar son vigentes y debemos de practicarlas todas las personas que estemos en una unidad de salud. Y lo debemos de tener perfectamente claro. Ahí se esbozan cada una de las actividades para evitar las infecciones nosocomiales. Y por supuesto, partiendo de este concepto fundamental, podría decir que uno de los aspectos importantísimos de las precauciones estándar está el lavado de manos. El lavado de manos, que debe ser un lavado quirúrgico, o cuando estás en una unidad hospitalaria, un lavado clínico, y que es diferente en función al lavado de manos casual o el que tiene uno en su hogar. Bien, el lavado de manos es fundamental y es una precaución estándar que se debe de conservar o debemos de conservar todos los que hemos laborado y laboran en las unidades hospitalarias. Y el lavado de manos es estricto antes y después de tener contacto con nuestro paciente. Es fundamental y esto lo debemos de considerar. Y no debe de haber ninguna dispensa, no debe de haber ningún motivo para evitar que se omita esta actividad tan importante para evitar las infecciones nosocomiales, que es el lavado de manos. El lavado de manos clínico, por supuesto. La otra actividad de las precauciones estándar, y no es por menos más importante, es que siempre que se requiera, se debe de utilizar el uso de guantes. Si es en una actividad en la que se va a tener contacto con líquidos y secreciones corporales de los pacientes, el trabajador de la salud se debe de proteger y proteger a su paciente utilizando guantes. Y aquí debe quedar una cosa perfectamente establecida y sencilla. El uso de guantes para el manejo de secreciones y excreciones corporales no necesariamente debe ser un guante estéril. Simple y sencillamente un guante limpio. Esto debe quedar perfectamente claro. Y por supuesto, es por demás decir que el guante que se utiliza en las intervenciones quirúrgicas, ese sí debe de ser completamente estéril. Pero por ejemplo, cuando se conoce ya el diagnóstico de un paciente de una enfermedad transmisible, como por ejemplo un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia humana y va a ser intervenido quirúrgicamente, también se llega a recomendar que quien intervenga en el acto quirúrgico puede utilizar doble guante como protección, obviamente para el trabajador de la salud y en el quirófano. Y bueno, hay otro detalle que también es muy importante y que es parte de las precauciones estándar. Utilizar la bata en las unidades hospitalarias, siempre cerrada. Y aquí, por supuesto, también va a depender de la bata que se utilice según sea el servicio. Ejemplo, en todas las unidades hospitalarias, en todas las unidades médicas, el personal médico y paramédico debe utilizar la bata que le corresponde. Y debe ser cerrada, porque la bata es para protección del personal de la salud. Pero existen batas muy especiales. Por ejemplo, cuando alguien entra a toco y está expuesto a la contaminación de líquidos de alto riesgo, pues ahí se recomienda utilizar una bata impermeable, una bata o delantal impermeable. Recuerden, uso de las precauciones estándar y en el caso de la bata, según sea el sitio. Si es en toco, se recomienda la bata o delantal o que la ropa sea impermeable. Y esto es para protección del personal
de la salud. Y sabemos también nosotros que dependiendo otros servicios en terapia intensiva, hay un uniforme específico que se debe de utilizar solamente al interior de este servicio y que no puede salir con ese uniforme ni traspasar los límites del servicio de terapia intensiva. O en su defecto, también el uniforme que se debe de utilizar quirúrgico en el quirófano, que solamente debe de utilizarse en el quirófano, o en otros servicios, como es el servicio de neonatología también, de alto riesgo, hay un uniforme específico y que se debe de utilizar solamente dentro del servicio y por ningún motivo debe salir de ese sitio, si no es que en una bolsa de poliuretano para que sea lavado. Quien lo lleva a su casa a lavar o en su defecto debe pasar en el cómodo para que lo lleven a la lavandería de la unidad hospitalaria. Es muy importante saber utilizar la bata según sea el servicio en el que se esté trabajando y en la unidad hospitalaria en la que se encuentra. Es otra de las precauciones estándar fundamentales para protegernos como trabajadores de la salud. Y si nosotros sabemos que las secreciones y excreciones de un paciente son un factor de riesgo, también quiero decirles que cuando tengamos o estemos expuestos a ese factor de riesgo, también se deben de utilizar ya sea caretas, que existen caretas específicas para esos servicios en el quirófano, en tococirugía, o lentes para evitar que las secreciones vayan a entrar en contacto con nosotros. Otra de las medidas fundamentales es el uso de lentes o caretas para evitar entrar en contacto con secreciones o excreciones de pacientes que nos pueden poner en riesgo. Y otra de las medidas importantes es el buen uso de los punzocortantes. Uno de los problemas fundamentales es que el personal de la salud debe saber manejar los objetos punzocortantes. Es demasiado sabido que más de una ocasión se pincha uno en la labor que está realizando dentro de la unidad hospitalaria y que eso nos puede poner en riesgo de adquirir una infección nosocomial. Y por supuesto, debemos de saber que existen unos contenedores especiales con un logotipo en donde se deben de colocar las agujas y todo el material punzocortante y deben ser desechados esos contenedores por autoridades oficiales. Y se recomienda que este recipiente debe de estar en un promedio del 80% y que no debe de saturarse más allá de esa medida para que sea desechado a través de, insisto, de las instituciones que se dedican para deshacerse de este material punzocortante y de riesgo para el personal de la salud. Quiero comentarles que estas son las precauciones estándar que todas las personas que acudan a una unidad de salud debemos de practicar. Pero también quiero comentarles, quiero hacer énfasis que existen las precauciones adyuvantes a las precauciones estándar para completar toda la protección para el trabajador de la salud. Y una de ellas es el manejo de la ropa intrahospitalaria, la cual una vez que sale del servicio va directamente a la lavandería del hospital y que debe ser trasladada por personal adiestrado, capacitado para hacerlo en las unidades hospitalarias. Y por supuesto, hay otras actividades adyuvantes, como cuando un paciente está en un aislado, ese aislado se debe de respetar. Se debe de respetar. Y que solamente entrarán a ese
aislado las personas que deban de estar en contacto con el paciente. El respeto a los aislados le da seguridad al paciente para que éste no se reinfecte y para que éste a su vez no pueda infectar a quien lo está manejando, lo está tratando. Esto es importantísimo. Es protección para el dúo paciente y quienes lo están manejando. Es fundamental respetar los aislados donde se encuentren los pacientes. Y por supuesto, otra precaución adyuvante es la limpieza y la esterilización del instrumental que se utilice en los pacientes. No está por demás también comentarlo. Es una actividad fundamental. Otro de los detalles que implica también las precauciones adyuvantes es la limpieza hospitalaria. Un hospital limpio es un hospital seguro para sus pacientes y para el personal que trabaja ahí. La calidad de la atención hospitalaria está en función de su limpieza hospitalaria. Y hay que recordar nosotros que debemos de respetar, debemos de promover y debemos de practicar las precauciones estándar y las precauciones adyuvantes a las precauciones estándar para proteger a nuestros pacientes y para protegernos nosotros como personal de salud. Y quiero decir también de manera adicional que el personal del área de la salud también tiene la obligación de estar perfectamente inmunizado para protegerse a sí mismo. Y dentro de ello, quiero recordarles que existe la vacuna de la influenza, que es anual, que también existe la vacunación contra la hepatitis tipo B y que el personal del área de la salud y específicamente el quirúrgico debe de estar perfectamente protegido con las dosis de la vacuna contra la hepatitis tipo B. Y por supuesto, no hay la menor duda que también deben de protegerse con la doble viral, también deben de protegerse de manera periódica con la vacuna contra el tétanos y que deben de cubrir todo este aspecto de inmunizaciones del personal del área de la salud. Es importantísimo para el desarrollo de su trabajo y que deben de estar conscientes de ello y estar pendientes de su vacuna y sus revacunaciones. Con esto, y espero que haya hecho énfasis en que la calidad de la atención hospitalaria nos va a permitir, por principio de cuentas, disminuir la morbilidad. La calidad de la atención médica nos va a permitir controlar y disminuir la mortalidad. También va a disminuir los costos de la atención hospitalaria y va a hacer que un hospital limpio es un hospital seguro y que la calidad de la atención sea para todos y de protección para los enfermos que allí se atienden y de protección para todos nosotros los trabajadores del área de la salud. Espero que este breve programa les sirva a ustedes y para aquellos que apenas inician mis médicos en formación, pueda ser esta la base para que sigan estudiando. Y los médicos, compañeros médicos que están en activo, que puedan recordar y, por supuesto, practiquen las precauciones estándar y las precauciones adyuvantes. Medicina y algo más está interesado en suministrar, cuando menos, ¿verdad?, las medidas generales de protección en la actividad de la medicina. Su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado,
se despide de ustedes, esperando que si este breve mensaje les gustó, puedan compartirlo con sus compañeros y amigos. Hasta la vista, hasta la próxima que abramos esta página para ustedes. Que tengan muy buenas tardes.